Vamos a comenzar con la lección bíblica para el día de hoy. Vamos a comenzar con una oración. Yo le puedo ir a Laura que pase por aquí y nos presente en oración. Johnny, prende el micrófono. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por esta preciosa oportunidad de poder estar aquí juntos, Señor, en armonía, para adorarte, para bendecirte, para glorificarte y también recibir el alimento de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque podemos congregarnos libremente, porque podemos llegar aquí, Señor. Gracias, gracias, gracias. Ahora te pedimos, Señor, que tú tomes dominio y control de todo lo que en esta mañana tenemos, Señor, programado. Bendice, Señor, a cada maestro que va a exponer la palabra. Ilumínalo, Señor. Oh Padre, dirige cada palabra, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que traiga la palabra que cada uno de nosotros necesitamos en esta mañana. Gracias porque, nuevamente te digo que te damos gracias porque libremente lo podemos hacer cuando hay lugares, Señor, que se tienen que esconder para leer tu palabra y para estudiarla. Bendice, Señor, a cada uno de los que se van a congregar y los que vienen de camino, tráelos con bien. Y todo lo que resta del culto, Padre Santo, tú seas dirigiéndolo Amén. en todo. Te continuaremos alabando y glorificando tu nombre, que solamente tú te mereces. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Pues la lección para el día de hoy que vamos a estudiar en detalle es la lección número 3, que está en el expositor, en la página 40. Pero yo voy a tratar de hacer un repaso bien breve de las lecciones anteriores y también dar algo bien breve de la lección que correspondía para el día de hoy. El tema general de estas lecciones es examinando nuestra fe. O sea, que es un tema bien importante para nosotros, que nosotros podamos, ¿verdad?, evaluarnos como que dónde estamos parados en términos de en la fe que nosotros tenemos y en qué y en quién nosotros creemos. La lección número 1 se titulaba Edificar sobre la fe, y estudiamos el libro de Judas. Y en el libro de Judas, ¿verdad?, él hace una invitación a la iglesia a tener una fe efectiva, que mantiene su responsabilidad, ¿verdad?, que mantener la responsabilidad como cristianos y preocuparnos por los que se pierden, por aquellos, ¿verdad?, que no están al mismo nivel que nosotros, que no conocen al Señor, que es bien importante. Y nos exhorta a que para enfrentar los desafíos con los que nos encontramos día a día, hay que mantener la oración y el ayuno, la meditación, la lectura de la palabra, todo eso como búsqueda y acercamiento al Señor para recibir el poder del Espíritu Santo y que nosotros podamos crecer espiritualmente. De esa manera, pues nosotros podemos mantener esa fe verdadera que Él nos exhorta y tener esa respuesta positiva hacia Dios, que es lo que espera. Una vez nosotros conocemos a Cristo, respondemos a través de la fe. Esa es nuestra respuesta, ¿verdad? Creemos en el Señor y actuamos entonces, respondemos a través de esa fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. La segunda lección hablaba de probar nuestra fe. Y veíamos, ¿verdad?, que Pablo, porque estudiamos en el libro de Corintios, Pablo nos exhorta a examinarnos, ¿verdad?, a mirarnos, a hacer una introspección, de evaluarnos nosotros mismos, no al que está al lado. O sea, a Nelly no le toca evaluar a Johnny, ni Johnny le toca evaluar a Nelly, ¿verdad?, que tal vez son los más cercanos porque son matrimonios, ni a sus hijos, sino evaluarnos nosotros mismos. ¿Dónde yo estoy parado en términos de mi fe? Si respondo a la que Dios demanda de nosotros, si verdaderamente estamos comprometidos con esa obediencia al Señor y seguir los mandatos de Dios. Y
estamos comprometidos en seguir creciendo en la fe. Y para seguir creciendo en la fe tenemos que hacer lo que Judas decía. Hay que seguir orando, ayunando, meditando, estudiando la palabra y congregándonos. Yo hablaba hace poco con una persona que, ¿verdad?, hablábamos de cómo la gente después de la pandemia, mucha gente se requedó en su casa, se acostumbró pues a ver los cultos por las redes, pero mire, no es lo mismo. Usted estar aquí y recibir el abrazo del hermano, el contacto físico, ver al hermano, la alegría cuando, ¿verdad?, que le dice, ay, mira, me pasó esto esta semana, mira, pero mira lo que hizo el Señor. Y saber que el hermano está ahí y está orando con usted, con su situación, eso hace una diferencia bien grande. Por eso también es importante que nosotros que nos podamos congregar. Y en ese examinarse, Pablo nos llama a saber si nuestra fe es una fe verdadera o una fe que se tambalea a la primera cosa negativa que nos pasa, ¿verdad? Somos humanos. Cuando las cosas difíciles llegan, de momento nos tambalean, pero no nos quedamos ahí, ¿verdad? No quedamos tirados en el piso, sino que nos levantamos porque sabemos que nosotros hemos creído en un Dios todopoderoso, que hace lo imposible posible. Que aunque no se hace las cosas como magia, ¿verdad?, que usted mueve un palito y las cosas cambian, no. Dios trabaja de diferente manera con cada uno de nosotros. Y hay cosas que las resuelve instantáneamente y hay otras cosas que van poco a poco, ¿verdad? Y en eso tenemos que saber que nuestra fe sea una fe verdadera, una fe sólida. Eso es el llamado de estas lecciones. Que nosotros nos afirmemos en la fe en Jesucristo. Y que esa fe en Jesucristo se demuestra, mire, con nuestro testimonio. Cómo está nuestra actitud hacia los demás, las relaciones con los demás, nuestra conducta y cómo reaccionamos a los conflictos dentro y fuera de la iglesia. Porque mire, donde quiera que se reúnan grupos de personas diferentes, en algún momento hay conflicto. Ahora, la diferencia está en cómo nosotros reaccionamos a esos conflictos. Y Pablo pues nos llama a que busquemos siempre la armonía. Somos diferentes, pero hay que buscar la armonía, ¿verdad? Un punto de encuentro, un consenso, dirían los políticos, ¿verdad? Que este piensa de una manera, este de otra, pero tenemos que llegar a un punto de encuentro donde podamos estar de acuerdo y poder arreglar las cosas lo mejor posible. Y la lección de hoy se titula Defender nuestra fe, que está basada en Primera de Pedro, capítulo 3, del 8 al 17. Y tenemos ahí el texto áureo, que dice, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y en esta lección se presenta una comunidad que debe ser nuestro ejemplo. Mire, una comunidad que tenía una serie de conflictos y grandes desafíos. Ellos tuvieron persecución, rechazo, pero en todo tiempo mantuvieron los fundamentos de su fe, defendiendo la fe en Jesucristo con firmeza, misericordia, humildad, bondad y reverencia. No es que cuando le cuestionan a usted su fe, o si usted es cristiano o no es cristiano, usted le diga, tú estás perdido en el pecado, tú te vas para el infierno. No, el llamado es que nosotros tengamos misericordia de esos que no conocen al Señor. Porque los que no conocen a Jesucristo, las cosas espirituales no las pueden entender. O sea, usted no puede hablar de lo espiritual con alguien que no es espiritual, porque no lo va a entender. Y entonces nosotros, ¿qué tenemos que tener? Compasión y misericordia, amor, para que eso, y orar para que eso vengan al conocimiento del Señor.
Y otra de las cosas que se presenta así, que es importante, que es imperativo, mantener la unidad en el interior de la comunidad de fe. En la iglesia hay que mantenerse unidos. Ustedes saben que hay un dicho que dice, divide y vencerá. Hay que estar unidos como iglesia, unidos en amor, unidos unos con los otros y unidos, como dice en esta lección, en un mismo sentir. Vamos entonces a leer en el texto, 1 de Pedro 3, el versículo 8, Johnny. Versículo 8, sí. La palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y una iglesia que va para el cielo dice, amén. Amén. Vamos a leer versión popular. En fin, vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir y amándose como hermanos. Sean bondadosos y humildes. Aquí viene el consejo de Pablo para mantenerse unidos. Y dice, ser de un mismo sentir. Mire, eso no quiere decir que todos pensemos igual. ¿Por qué? Nosotros todos somos diferentes y en la mayor parte hay que estar pensando igual en las cosas que son fundamentales. Como dice el lema de nuestra iglesia, ¿verdad? En lo esencial, unidad. ¿Y qué es lo esencial para nosotros? Que creemos en Jesucristo. Que Jesucristo fue a la cruz, que esta semana, ¿verdad? Hoy comienza la recordación de la Semana Santa. Fue a la cruz, fue crucificado y allí murió representando a cada uno de nosotros. Llevó nuestro pecado, porque era el único que podía presentarse ante el Pablo. Allí llevó nuestro pecado, murió, pero no se quedó allí. La cruz está vacía. Él resucitó y está a la diestra del Padre, allí intercediendo por nosotros. Y nos abrió el camino directo a Dios, ¿verdad? Dice la narración, si usted busca la historia bíblica, dice que cuando Él resucitó, el velo del templo se rasgó. Recuerde que en la antigüedad solo los sacerdotes una vez al año podían entrar al lugar santísimo, allí interceder por el pueblo, y había como una cortina, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Y entonces solamente Él, y decían que le amarraban, ¿verdad?, algo, por si acaso estaba en pecado y se moría, poderlo alar, porque no podía entrar nadie más. Pero una vez Jesucristo murió y resucitó, nos da acceso directo al Padre. Por eso nosotros oramos en el nombre de Jesucristo, porque es a través de Jesucristo que nosotros nos podemos acercar a Dios. Y Él nos ve, mire, con la santidad de Jesucristo. Porque nosotros, ¿verdad?, no somos dignos de estar ante Él, que es santo, y su gloria es demasiado grande. Así que en eso está nuestra fe. Y nos dice aquí Pedro que tenemos que ser de un mismo sentir. Mire, tenemos que ponernos de acuerdo, no estar con dimis y diretes. Porque para poder mantener la unidad. Y también nos dice que hay que ser compasivos. Hay que compadecerse de los demás. Mire, yo siempre digo, hay que ponerse en el zapato del otro o de la otra. O sea, a veces nosotros criticamos, es que fulana, es que, ¿sabe? Es que, o fulano, es que este es terrible, es que... Pero si usted mira a veces las historias de la gente, su origen, las vivencias que han tenido, pues los hacen reaccionar de esa manera. Y nosotros, cuando venimos al Señor, tenemos que pedirle al Señor que Él transforme nuestra vida. Miren, no va a cambiar nada que usted no le entregue, ¿sabe? Si es su carácter, usted se lo tiene que entregar al Señor. Si es su orgullo, usted se lo tiene que entregar al Señor y decirle, Señor, mira, es que yo sé que yo soy orgulloso, orgullosa. Ayúdame a ser humilde. Ayúdame a ser humilde.
Si es que tenemos la lengua ligerita, pues tenemos que también decirle al Señor, contrólame a hablar, mira que yo me muerda la lengua antes de ofender a alguien, antes de hablar lo que no debo. O sea, son cosas que se las tenemos que entregar al Señor y tenemos, mire, que ser compasivos con los demás. Antes de criticar a otros, yo siempre, cuando yo tenía estudiantes, yo siempre me decían, fulano, que soy. Y yo, cuando yo lo conozca, te digo, no me prejuiciaba nunca contra nadie. Y nunca tuve ningún problema, ni con los más perversos que hubiera. Nunca tuve ningún problema con ningún estudiante. Pero, y uno tiene que aprender a ser compasivo con el otro. Y a eso, ese es el llamado de Pedro. Él nos dice que haya amor fraternal entre nosotros. El amor es el vínculo perfecto entre la gente de fe. Dice la palabra que el amor cubre multitud de faltas. Mire, nuestros hijos, que tal vez los más cercanos a nosotros, ¿verdad? Especialmente a las madres que los cargamos 9 meses. Nosotros los queremos, no importa los errores que cometan, los seguimos amando. No le aplaudimos lo que hacen mal, pero seguimos amándolo. Y así debe ser el amor entre nosotros, que somos hermanos y hermanas en Cristo. Amándonos. El amor es el vínculo perfecto, es lo que nos va a unir a todos. Que seamos misericordiosos. Está relacionado también, ¿verdad?, con la compasión. Tengamos misericordia de aquel que no está al mismo nivel que nosotros. Que si usted está allá en el quinto cielo y él está arrastrado acá, o ella en la tierra, pues sea misericordioso. Y ore para que ese suba y llegue al nivel que tú estás. Y que seamos amigables. Sea amable con la gente. Sea amable. Cuando alguien así viene como, ¿verdad? Porque por el tono de voz te dice en qué actitud está la gente. Yo a veces le digo a la gente, ¿tú estás enfermo o enferma? Ay, es que te ves como raro. Entonces como que bajan. Tenemos que ser amables. Mira, que la palabra nuestra sea amable. Yo tengo una virtud, un defecto, no sé, algunos lo verán como virtud y otro como defecto. Es que yo hablo duro. Porque esa es mi manera de hablar normalmente, ¿verdad? Y entonces yo vivía en una familia que éramos muchos, éramos 8 hermanos, los nietos que siempre estaban, los primos, y siempre había mucha gente. Entonces, mire, para que a usted la atendieran, usted tenía que hablar duro porque si no, pasaba desapercibido. Y después fui maestra y para que usted controlara un grupo de 25 o 30 muchachos, usted no puede estar, porque no, ¿sabe? No, nadie la atiende. A veces hay que hablar con un poquito de autoridad. Pero eso no quiere decir que no haya amabilidad, ¿verdad? Que no seamos amables con los demás, que podamos, miren, una sonrisa. Usted no sabe cuánto usted puede hacer con una sonrisa en la mañana a una persona, un buenos días. Escuchar. Hay tanta gente sola en este mundo que necesita acercarse a alguien y que alguien le escuche. Y usted ve que en las filas de los bancos la gente cuenta las historias de su vida. En las oficinas médicas la gente le cuenta todas las enfermedades y todos los padecimientos que ha tenido. Y usted oye esas historias. Mire, la gente necesita comunicarse uno con otro. Y qué mejor que la iglesia, nosotros que somos una familia, que nos podamos comunicar unos con los otros y ser amables y amorosos unos con los otros. Así que es necesario que nos mantengamos unidos. ¿Para qué? Mire, para que ese movimiento del Espíritu Santo esté siempre moviéndose en medio de la iglesia, porque donde hay enojo, donde hay
desunión, el Espíritu de Dios no se puede mover. Tenemos que estar unidos y en armonía, porque esa es la muestra de que el amor de Jesucristo habita en nosotros. Si nosotros estamos, mire, tropezándolos, y siempre va a haber cosas, ¿verdad?, en lo que no nos gustan de alguien. Pero eso no quiere decir que no podamos estar unidos. Y el 9, ¿qué dice Johnny? No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan bendición, pues Dios lo ha llamado a recibir bendición. Mire, él dice de otras palabras, no sean vengativos. No sean vengativos. Lo que nos dice es, mire, que él nos decía Jesucristo, hay que amar a nuestros enemigos. Hay que orar por nuestros enemigos. Hay que bendecirlos, nos dice aquí Pedro, a los que nos hacen mal. Y por otro lado, la palabra me dice que Dios pelea mis batallas. ¿Sabe? Dios pelea mis batallas. Yo no tengo que ponerme los guantes con nadie. Usted preséntele su situación al Señor. Señor, mira lo que estoy pasando con mi vecino, con el jefe, con el compañero de trabajo, con el esposo o la esposa, porque puede haber, ¿verdad?, dificultades, con el hermano, la hermana. Señor, ten misericordia. Ayúdame a que pueda la paz prevalecer entre nosotros. Y Dios se encarga. Pero el llamado es a que no seamos vengativos, no devolváis mal por mal. Por ahí diría, no te apures que yo te cojo bajando, ¿verdad? Al estilo puertorriqueño, yo te cojo bajando, ya tú verás. Peor la vas a pasar. No te apures que cuando a mí me toque, me voy a encargar. Pues no. El Señor nos dice que no, que tenemos que ser bendición para esos que nos hacen mal. Porque es la única forma que damos testimonio de nuestra fe en Jesucristo, que Jesucristo vivió en amor. La ley del amor, no importara quién fuera la persona. Y porque es la única manera que damos ese testimonio y esa acción de que hemos recibido a Cristo y hemos sido transformados por la fe en Jesucristo. Si usted sigue viviendo igual y actuando igual y hablando igual que antes de conocer a Cristo, usted necesita convertirse de nuevo y decirle al Señor, Señor, yo quiero ser como Cristo. Y seguimos siendo humanos, seguimos teniendo debilidades, pero como decía Pablo, Señor, en mi debilidad, hazme fuerte. Mira, Señor, es que yo me enojo fácilmente. Es que Gloria veía ahí, miró para allá y no me saludó. Mira, me rechazó. Ah, no, esta Gloria no me ama. Esta Gloria es una hipócrita. Y usted empieza y hace un salta de cosas ahí y no vuelve a mirar a Gloria. Y Gloria ni se enteró que ella miró para acá, pero la llamó Raquel para allá y ni se dio cuenta que yo estaba ahí. Tenemos que ser más amorosos, más compasivos. Tenemos que ser, mire, de bendición para otros. Y a veces la gente se cree, ¿verdad?, o piensa que el solo tú demostrar que eres cristiano es que me llamas Raquel porque, espera, pues vamos a orar porque esto dice, mira, y esto dice la palabra. Y eso es solo demostrar la fe. No, pues demostrar la fe es ser amable, acompañar al otro, escucharlo cuando tiene una necesidad, darle un abrazo cuando necesita un abrazo, no enojarte tan fácilmente.
yo trato de que no me enojo porque yo no quiero que la presión, yo tengo la presión muy bien, no quiero que me suba la presión sanguínea. Y los enojos lo que traen es que la presión sube a las nubes cada vez que usted se enoja. Y mi lema es que yo no permito que nada ni nadie me quite mi paz. Me molesto, claro que sí, porque soy humana, pero me molesto momentáneamente. Mire, la paso rapidito. Esto no me va a sacar de mi balance. Y hay que aprender eso. Porque son tantas las cosas por las que uno tropieza por ahí, las cosas que nosotros entonces tenemos que ser el ejemplo para otros, para otras, y demostrar que realmente hemos sido transformados por Cristo. Mire, ese es el testimonio que usted tiene que dar. Que cuando alguien viene a pelear, le dice, ok, esta situación, pues mira, espera cuando estés más calmada y hablamos, o cuando estés más calmado, y hablamos después del asunto, y déjalo que la persona se calme. Y de esa manera, pues, las cosas se pueden hablar. Pero si usted sigue, y entonces el fuego se sigue aumentando. Entonces en el 10, el 11, léelo. Porque quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. Aléjese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Refrene su lengua del mal. Mire, dice que la lengua es un órgano bien pequeñito, pero puede bendecir o puede maldecir. Usted puede sanar una vida o puede dañarla con lo que usted diga. Por eso tenemos que cuidar lo que hablamos. Hay que controlar nuestra lengua. Es mejor, mire, que piense que uno es un bobo que no dice nada ni se defiende, que hablar lo que no se debe. Hay que hablar lo positivo, lo bueno, lo que bendiga a otros. Y, ¿Es fácil? ¿No es fácil? no es fácil, claro que no. Claro. Y mire, si usted no puede decir algo bueno de una persona, no diga nada. Y si alguien le dice algo negativo y usted conoce a esa persona, le digo, no, tú estás equivocada o equivocado. Conoce a esa persona, acércate para que la vea y verás que no es como tú dices. Conócela, acércate a él o a ella. Yo tenía una compañera en la escuela superior y era orgullosa. Yo lo sé. Mire, fue mi amiga de nadie, todo el mundo, que ella es así, que ella es asado, que yo. Era mi compañera, mi amiga, yo iba a su casa, yo conocía sus intimidades, porque usted tiene que acercar. Es la persona más humilde que se puede imaginar. Claro, ellos estaban en términos económicos, de sociedad, pues estaban en un nivel alto y qué sé yo, y se reunían con los cívicos y con lo de los clubes y con lo de qué sé yo, ¿verdad? Pero realmente era una persona común, humilde, pero la gente la veía por su apariencia y porque, ¿verdad? Y su estiramiento físico. Y todo el mundo dice, ay, estoy orgullosa. Dese la oportunidad de conocer la gente, de acercarse. Si usted ve a una persona muy seria y, mira, sabe Dios qué problema está pasando. Y lo que necesita es que usted rompa el hielo y se acerque. Y le diga un saludo y le diga un Dios te bendiga y cómo está. Pero nosotros mismos a veces nosotros ponemos barreras. Y este llamado en esto es que nosotros demostramos nuestra fe cuando nosotros estamos en armonía con los demás. Y reconocemos que tenemos que amar a los demás. Y hay gente que es fácil de amar, ¿verdad? Hay otra que es más difícil.
Hay gente que usted dice, ay Dios mío, ahí tengo que tolerarlo porque ni modo, es mi compañero de trabajo y está al lado mío. Imagínate, en el escritorio del lado, en la silla del lado, y tengo que ir y pedirle papel y él me da. Y entonces, ay, pero que es tan difícil. Pero mire, la gente cae de sus tronos. Yo conozco una persona que era así, ¿verdad? Y era difícil y yo no le tenía confianza y tenía que compartir. Y tengo que compartir. Pero poco a poco pasaron cosas que se tuvo que bajar del pedestal. Y ahora muestra su verdadera personalidad. Y nosotros nos toca, mire, acercarnos a quien sea. Porque si Dios nos pone personas a nuestro lado, es para que le llevemos bendición. Para que nosotros seamos de bendición a esa persona. De bendición a los demás. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos controle nuestro hablar. Que cuando hablamos sea para bendición de otros. No para hablar mal de otros. Yo tengo una vecina que quería vivir en casa. Vivir, andar en casa. Y a ver, una cosa muy fea. Hay que sobrino y no lo vive por allí. Al lado. Nosotros seguimos orando. Volvió. Y mira, ¿sabe que pidió el Señor? Qué bien, ¿viste? Pero Dios lo hace, sí. Y llegó, recibió ese más tardecito. Después. Sí. Johnny habla, ¿verdad?, de una vecina con que tenía ciertas dificultades, la persona se fue y cuando regresa dice que recibió el Señor y ya, el cambio, ¿verdad? Viene. Mire, y no quiere decir que nosotros lo tenemos todo. Nosotros tenemos que darnos a respetar. O sea, tampoco es que usted le pasen por encima las cajetas, porque no es que el ser cristiano no es el bobo. Hay que respetar, hay que mantener, luchar por nuestros derechos, pero todo se puede hacer con tranquilidad, con amabilidad, sin insultos, sin cosas negativas. Todo se puede lograr sin entrar en pelea grave. Así que dice, haga el bien, busque la paz y sígala. Apártese del mal, me dice primero, ¿verdad? Haga el bien, busque la paz y siga. Nosotros tenemos que ser agentes de paz, mis hermanos. ¿No? Si ustedes saben esas peleas que han presentado por ahí en la televisión de la escuela, de los muchachos, pues en donde todo el mundo, dale, que todo el mundo, usted sabe, eso pasa en las escuelas, cuando hay pelea, se reúne media escuela y empiezan en la gritería esa, y eso agita más, ¿verdad? El que está enfavorado, qué sé yo. Pues no, aquí nos dice que hay que buscar la paz. Tenemos que ser agentes de paz. Y dice, y hacer el bien. La palabra nos dice, en cuanto dependa de nosotros, ¿sabes? En cuanto dependa de ti y de mí, estar en paz con todos. Si Johnny quiere estar enojado, pues allá él. Pero yo le sigo saludando, le sigo hablando y dice que está enojado. Porque no depende de mí, depende de él. Pero en cuanto dependa de mí, estar en paz con todo. Eso es lo que nos dice la palabra. Hay que llevarnos bien. Si es mejor estar en armonía que estar en pelea. Eso enferma a la gente. La gente que siempre está peleando tiene mil condiciones de salud. Porque no puede estar tranquilo, porque todos esos enojos, mire, el cuerpo los recibe y a la larga te produce enfermedades.
Y es mejor estar en paz, en armonía. Ahí se pueden incluir los borrachosos, ¿verdad? Sí, claro. Dejen los chismes. Porque a veces dice, cuando dice refrene su lengua, incluye todo. No señalar al hermano, no estar hablando mal del otro. Y hay gente que habla lo que no es correcto, que habla mentiras, que es lo que pasa en la próxima lección con Esteban, la lección que correspondía al día de hoy. Mire, es la vida de Esteban, un hombre de fe, un hombre dedicado al Señor, un hombre que tenía la gracia y el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué hacen? Con mentiras y engaños le buscan testigos. ¿Para qué? Para decir que él estaba blasfemando a Dios con engaño. Y hay gente que te hace unos cuentos que si tú no conoces a la persona, tú crees que es verdad. Y cuando la mentira se repite muchas veces, llega el momento en que la gente se lo cree. Y entonces nosotros tenemos que tener ese discernimiento del Señor para saber que realmente es lo correcto. Y no permitir que nos hable cosas que no son, tú sabes. Porque hay que tener cuidado. Somos humanos, mire, y hablamos los unos con los otros. Y mira, que Raquel, que tú sabes que Raquel siempre está alegre y contenta. Qué chévere, ¿verdad? Y eso no es nada malo. Y aquella, mire, son cosas normales y naturales. Eso, a hablar de su conducta, de su vida, de su intimidad, eso no es correcto. Así que, dice entonces más adelante el 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y decíamos la semana pasada que se nos dice que nos examinemos, pero aunque nosotros no nos querramos examinar, Dios lo ve todo. Dios sabe en qué condición nosotros estamos. Y de Dios no nos podemos esconder. Nosotros podemos escondernos de cualquiera, ¿verdad? Y parecer los más santos y lo mejor del mundo. Pero Dios nos conoce. Y conoce las intenciones de nuestro corazón. Y entonces tenemos que estar seguros de que Dios está con nosotros y que Dios nos afirma. Que puede decir, este es mi hijo amado, este es una persona fiel al Señor, este es un hombre, una mujer obediente a mi palabra. Dice, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Si usted está haciendo el bien, si usted está obedeciendo al Señor, si usted está en paz con los demás, las oraciones el Señor las está escuchando. Él escucha nuestra oración. ¿Y qué dice el 13, Johnny? ¿Quién podrá hacerle mal si ustedes se empeñan siempre en hacer el bien? Mire, la palabra dice por otro lado, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No se olvide de eso. Cuando alguien quiere hacerle daño. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Dios, mire, como le dije al principio, Dios convierte la maldición en bendición. Cuando alguien hace algo para hacerle mal, Dios, mire, cambia eso y lo convierte en bendición para su vida. Pero como nosotros somos desesperados, queremos resolver, hacer, desquitarnos lo que nos hicieron. Ese jefe injusto que me votó, y a lo mejor Dios tiene una bendición mejor para usted. Así que, ¿quién podrá hacerte daño
si seguís el bien. Si sigues al Señor, si obedeces al Señor, no hay que te haga daño. Si tu testimonio es de fe verdadera en el Señor, no hay que te haga daño. Así que vivir en la fe del Señor, mire, es ganancia. Es una ventaja. Porque no importa lo que venga, usted lo podrá enfrentar. Cuando usted vive en fe, no importa lo que venga, usted lo podrá enfrentar. Se tambalea uno de momento, ¿verdad? Cuando las cosas llegan inesperadas. Pero conociendo las promesas del Señor, nosotros podemos levantarnos y saber que Dios está con nosotros. Mire, en la lección que era para hoy, que el título era Vivir en la Fe, y es el ejemplo de Esteban, ¿verdad? De la vida de Esteban, que yo les recomiendo que la lean. Dice que buscaron testigos falsos, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Él predicaba, mire, y la iglesia, los que se convertían, estaban aumentando, porque él tenía la gracia y el poder de Dios. Y entonces empezaron a buscar gente que testificara en contra de él, ¿verdad? Lo llevaron allá al Sanedrín, que era, ¿verdad?, el lugar donde el tribunal de los cristianos en ese momento, ¿verdad? Y allí estaban los sacerdotes, los estudiosos de la ley y la gente grande religiosa. Y buscaron testigos falsos. Pero dice la historia, mire, que cuando miraban a Esteban, su rostro parecía de un ángel, que era la evidencia que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y aunque ellos le buscaran testigos falsos, no podían evidenciar que él estaba haciendo mal, porque estaba obedeciendo al Señor, estaba llevando la palabra del Señor. Y todo eso se dio, mire, por celos religiosos, por celos de los religiosos, por prejuicio, pero con todo y eso lo que pasó a Esteban, él se mantuvo fiel al Señor y en obediencia. Y nunca habló una palabra contra los que le estaban acusando. Nunca se fue contra los que le acusaron, sino que todo el tiempo él dio testimonio de su fe en Jesucristo. Dio testimonio de que era un verdadero cristiano y en quien habían creído. Y lo llevó hasta su muerte. ¿Verdad? Les recomiendo que lean la lección para que vean, ¿verdad?, los detalles de la historia de Esteban, si no la conoce. Así que aún en ese momento difícil de juicio, su rostro brilló. Aún su vida demostró que era un siervo de Dios, que tenía la gracia y el poder del Espíritu Santo y que lo que él hacía, lo hacía bajo la autoridad del Señor, que no era por él mismo. Así que nosotros debemos en todas circunstancias demostrar nuestra fe en el Señor. Demostrar que hemos conocido a un Cristo de poder, que ha transformado nuestra vida. Y en aquellas cosas que todavía, mire, porque nosotros estamos en camino a la santidad, no somos santos, ¿verdad? Todavía somos humanos, estamos aquí. Todavía tropezamos, todavía, ¿verdad? Somos desobedientes, todavía hay cosas que tenemos que mejorar. Pero tenemos que pedirle al Señor que siga transformando nuestra vida, para que cada día nosotros podamos ser mejores cristianos, que cada día nosotros podamos caminar al paso del Señor y podamos ser ejemplo para otros. A veces se dice más con lo que usted hace que con la palabra. El ejemplo habla más que las palabras, especialmente con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros familiares, los que están más cerca de nosotros, que nos conocen bien. Y dicen, tú allí en la iglesia,
una santita, un santito, pero aquí no viene más que a pelear. Así que sigamos siéndole fieles al Señor y recordar que vivimos por Cristo, que todo lo que nosotros recibimos viene de Él, que todo lo que tenemos lo tenemos porque Dios permitió que lo tuviéramos, porque todo le pertenece a Él. Y en la última lección, que es la del otro domingo, habla de la resurrección de Jesucristo, de cuando fueron las mujeres, ¿verdad?, a la tumba. Y lo que tenemos que recordar de eso es que Jesucristo es, la resurrección de Jesucristo es la clave de nuestra fe. La clave de nuestra fe. Y seguir creyendo hoy en Jesús ante todos los desafíos que se nos presentan. Manteniendo la paz, el amor, la misericordia, la compasión para los demás, para poder seguir adelante en esta vida, que mientras estemos aquí, vamos a tener dificultades, vamos a tener enfermedades, porque estamos aquí. Y vamos a tener todo lo que tiene todo el mundo, ¿sabes? El que seamos cristianos no es, como dicen por allá, todo va a ser prosperidad. No, no. Por eso el texto decía que aún podemos padecer haciendo el bien. Mire Esteban, un ejemplo de vida. Y terminó muerto. O sea que aún cuando seamos los mejores cristianos, también vamos a padecer las cosas negativas. Pero lo importante es que nosotros nos podamos afirmar en la fe en Jesucristo de día en día. Así que vamos a hacer la oración de la lección de hoy, Nelly. En la página 49. Oramos. Señor y Dios de nuestras vidas, fortalece nuestra sensibilidad y voluntad para mantenernos en un mismo sentir como creyentes frente a la infinidad de situaciones que desafían nuestra fe. Sí, Señor, ayúdanos. Permite que los valores espirituales que hemos recibido en nuestra fe en Jesucristo operen como instrumentos para fortalecer diariamente los fundamentos de nuestra esperanza y para testificar con bondad y firmeza donde se nos pida razón de nuestra fe. Todo te lo pedimos, Señor, creyendo y confiando que tú nos ayudas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga, tenemos un receso y luego seguimos con el culto de adoración.